Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Ya puedo ver que están listos para el programa de este día. Bienvenidos a Probados. Esta es la serie de estudios bíblicos del Departamento de Mayordomía para el año 2024 en todo el territorio de la División Interamericana. Estamos felices de que ustedes puedan estar recibiendo las incidencias de este programa en cualquiera de los países en donde ustedes se encuentren, que son parte de nuestra querida y gran División Interamericana. Y estoy más que bien acompañado por el público que está aquí con nosotros en la transmisión en vivo de Probados. Esta noche quiero invitarles para que celebremos un banquete espiritual recibiendo la palabra del Señor. Ustedes saben que hemos tenido en esta serie el privilegio de contar con la presencia del autor del material que está sirviendo de base a estos estudios bíblicos, el pastor Hermes Tavera Bueno, quien escribió el libro Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Usted puede accesar a la página de la División Interamericana, interamerica.org, llegar al Departamento de Mayordomía, al área de recursos y encontrar en formato digital el libro Probados, descargarlo gratuitamente en esa dirección electrónica. Hoy vamos nosotros aquí a disfrutar del resumen del capítulo número 7 del libro. Se titula David y su ejército, buscando primero el reino. Y quiero advertirle que buscar primero el reino no siempre es lo más popular o lo más fácil, pero siempre surge como la mejor opción de vida. A veces, por buscar el reino, vamos a sentirnos tal vez solos, vamos a sentir que nos faltan recursos, pero vamos también a comprobar que si estamos en las manos de Dios, incluso las peores tragedias, Dios puede convertirlas en una gran victoria para gloria de su nombre. Así que estemos atentos, porque creo que en breves instantes el Señor tiene grandes bendiciones en puerta para nosotros. Vamos entonces a asegurarnos de buscar la presencia del Señor esta noche. Estoy invitando al pastor Leo Corsino para que tenga el honor, la gentileza de presentarnos al Señor en oración. Oremos. Querido Señor y buen Padre, le agradecemos en gran manera que nos haya dado la oportunidad de aprender más acerca de su palabra. Que su Espíritu Santo nos ayude a entender la misma y que podamos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Corsino, muy amables. Bueno, ahora quiero moverme aquí a la casa de Probados, a la sala de la casa de Probados. Recordarles que este es el libro que escribió el pastor Hermes Tavera Bueno y queremos recibirlo ahora aquí en nuestra sala de conversación para que podamos ver el resumen que él hará en algunos minutos del capítulo 7 de su libro, que recuerden trata acerca de David y del ejército que acompañaba a David, y el subtítulo del capítulo es Buscando primero el reino. Vamos a dar la bienvenida aquí con nosotros al pastor Hermes Tavera Bueno. Es un placer recibirte con nosotros. Te doy la bienvenida una vez más a Probados. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien.
Eso me alegra porque si estás bien, entonces hay una buena expectativa de que como siempre el Señor pueda usarte al presentar su palabra. Le estaba contando a los que están con nosotros que hoy vamos a hablar un poco de ese concepto, ¿no? De buscar el reino, que suena tan interesante espiritualmente hablando. Pero quisiéramos de la mano contigo, pastor, esta noche ir a la Biblia y tener una mejor idea de lo que implica buscar primero el reino. Si eso también incluye disfrutar de las mejores condiciones siempre o el reino nos va a costar un poco. Así que yo quiero preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo piensas tú que representa para nosotros la búsqueda del reino de Dios en la vida diaria, en la vida práctica? Para muchos, el reino de Dios es un estado en el futuro, más allá en el tiempo y más allá en el espacio, donde finalmente todo se resolverá, pero Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Lo que indica que el reino es la presencia de Dios actuando no en el futuro, sino ahora y para siempre, ejecutando su plan, como dice la oración, que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, en la tierra. Y nota que esa sección de la oración es explicando, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. De modo que la venida del reino de Dios es cuando la voluntad de Dios se ejecuta. De modo que buscar el reino es ser partícipe del plan de Dios, de que su misterio, su plan, su voluntad se ejecute en el aquí y ahora y para siempre. Bueno, tal vez nosotros estamos afectados con la idea del reino que muchas veces se maneja en los medios de comunicación, ¿no? Y vemos los palacios y vemos los reyes y los príncipes y las princesas y se nos ocurre que el reino se trata como de un mundo mágico, ¿no? Exacto. Pero tal vez sería mejor ir esta noche a la Biblia, porque en el marco de la historia de David y de su ejército, tengo la impresión que vamos a aprender muchas cosas que tienen que ver con el reino y que son más alineados con lo que usted acaba de decir. Así que vamos a prepararnos para recibir ahora el resumen del capítulo 7, David, su ejército y buscando primero el reino de Dios. Estamos felices hoy. Ya me doy cuenta cuán felices están. ¿Estamos felices? Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30. Yo quiero que lean conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer a partir del verso 1, quiero que me sigan. Yo no voy a leer todos los versos, pero voy a ir indicando qué verso leer. Dice el texto, cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siglag, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siglag, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. Pero no habían matado a nadie, sino que se los llevaron y siguieron su camino de saqueo. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba desolada. ¿Están leyendo conmigo, verdad? Y que sus mujeres, que sus hijos y que todo lo que tenía había sido llevado cautivo.
Entonces David y la gente que le acompañaba lloraron, dice una versión popular, a voz en cuello. Significa llorar con toda la fuerza. Lloraron con todas sus fuerzas. Yo no sé cómo dice su Biblia. Dice, lloraron hasta que se les fue la fuerza de llorar. ¿Dice algo así su Biblia? Y ahí luego describe quiénes fueron llevados cautivos. Imagínese por un momento. Usted llegar, encuentra que el pueblo de Siclac, que estaba encargado a David, totalmente había sido desolado, quemado todo, y tu familia con todo quemado y desolado. Llorar. Imagínate llegar a tu casa y decir, encontrar tu casa quemada y no encontrar tus hijos. Dice el verso 6 que David se amargó, se angustió mucho, porque el pueblo, ¿qué estaba pensando el pueblo? David es parte de la tragedia, pero ahora lo ven como el culpable. Dicen, vamos a matarlo. Por ti es que han hecho esto. Hablaban de apedrearlo. Y el texto habla de un grupo de personas. Yo quiero que usted ubique ese grupo de personas. Dice, pues había un grupo que era de alma como. ¿Usted está leyendo conmigo? Dice, pues había un grupo de alma amargada. ¿Dice así su Biblia? ¿Dice así su Biblia? De amargura de alma amargada. Pues había un grupo de alma amargada, cada uno por sus hijos. Pero David, en vez de amargarse, encontró fortaleza ¿en quién? En Jehová. Yo quisiera que usted se acuerde de ese grupo. El grupo de los amargados. ¿Cómo se llama ese grupo? De los amargados. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Quiénes fueron los que intentaron apedrear a David? ¿Quiénes fueron los que encontraron un culpable? ¿Quiénes fueron los que dijeron, esto se acaba hoy, vamos a matar a David? De modo que al problema de la tragedia hubo un grupo que añadió otro problema, y ese grupo fueron ¿quiénes? Los amargados. ¿Está bien? Más adelante, David sale y consulta a Dios, y Dios le habla. Y voy a hacer una parada aquí. David consulta a Dios y le pregunta a Dios, ¿puedo perseguir a los amalecitas? Y Dios le dice sí. Esto es importante. Si usted va al capítulo anterior, habla de otra guerra. La guerra de Saúl con los filisteos. ¿Recuerdan esa guerra? ¿Saúl con quiénes? De modo que David está peleando con los amalecitas, y Saúl está peleando con los filisteos. Cuando Dios lo sacó de Egipto, aquí está Egipto, Noráfrica, aquí está la tierra prometida. Si usted toma el camino del mar Mediterráneo, ahí en esa juntura donde hoy está la Gaza, ¿verdad? Que siempre estuvo Gaza, es un lugar. Usted llegaría a la tierra prometida muy rápido. Pero Dios llevó a Israel bajando más hacia el sur, tomando la península del Sinaí, pasando por lo que hoy sería Jordán, y entrar una vuelta inmensa. ¿Por qué Dios da una vuelta tan grande guiando a su pueblo si hay un camino corto? La razón, Dios dijo, es porque mi pueblo no conoce la guerra
Y ese otro camino se llamaba el camino de los filisteos. Era el camino controlado por los filisteos. De modo que Dios evitó el camino de los y llevó a su pueblo por el otro camino. Ahora, por ese camino, el primer pueblo que se opone contra Israel, según Éxodo 17, 8 al 16, es el pueblo de Amalek. Curiosamente, ahora Saúl está peleando con los filisteos y David peleando con ¿quiénes? El texto quiere decir algo simple. David es el verdadero pueblo que está peleando en la ruta del Éxodo, mientras que Saúl está peleando con los filisteos por el camino que Dios no quiso llevar a su pueblo. Ya está diciendo, hay uno equivocado y uno que va en el camino de Dios. ¿Me doy a entender? En el capítulo 28, Saúl consulta a Jehová y dice, pero Dios no le habló ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas. Ahora David consulta a Dios y Dios le habla. Está diciendo, como Dios guió a Israel en el desierto, Dios está dirigiendo ¿a quién? Pero curiosamente, David, este hombre que su familia ha sido secuestrada, que ha perdido todo, es el hombre guiado por Dios. Eso indica que la prosperidad no es la mayor prueba de la dirección divina. Que tragedias pueden ocurrir a una persona que está siendo guiada por Dios. Dios nunca prometió que no te iba a ocurrir. Él simplemente dijo, yo te prometo que entre todas las cosas malas y buenas, al final será bien para los que aman a Dios. Segundo elemento, yo quiero hablarles de los amargados. ¿Podemos hablar un poquito de los amargados? Vamos al capítulo 22 de Samuel. Séame honesto. Cuando hablamos de ese grupo de amargados, ¿no pensó usted en alguien? Saben que hay gente que hay que huirle como a un virus, que contaminan el ambiente con su espíritu, que nunca tienen nada bueno que decir. Son los amargados. Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá siempre tenía un dolor. Frente a mi casa había una señora que de paso se llamaba Dolores. Y le llamaban Dolorita. Y mi mamá y Dolores, que hacían muy buen honor a su nombre, ¿cómo está usted, doña Loida? Se llamaba mi mamá. Y mi mamá decía, ay, aquí muriéndome. Y decía Dolores, usted no sabe nada, que la que se está muriendo aquí de un dolor soy yo. Mire, yo no aguanto esta cabeza. Y antes de que Dolores siguiera describiendo, mi mamá decía, no, porque yo no aguanto esta pierna. Y echaban una competencia del que tuviera más dolores. Hay gente que creen que mientras más tragedias le ocurre, yo no sé cuál es la gracia, el grupo de los amargados. Capítulo 22. ¿Lo tienen? No lo vamos a leer ahora, pero lo quiero que tengan. ¿Tienen capítulo 22? Saúl era el rey en Israel. ¿Quién era el rey? Pero según Samuel 16:13, Dios ungió a David. Ahora, ¿cuántos reyes hay en Israel? 2. Uno en el reino y otro ungido de Jehová. Ahora, ¿quién es el que tiene el dinero? ¿Quién es el que tiene el ejército? ¿Quién es el que tiene el poder? Pero ¿quién tiene la unción? David. 2 reyes, 2 reinos. Uno sin nada, pero con el espíritu, y otro con todo, dirigido por Satanás. Y David fue perseguido por Saúl. Y un rey necesita un ejército. ¿Ustedes quieren ver cuál era el ejército de
Saúl, de David. Vamos al capítulo 22. Dice el texto, Samuel 22, versículo 2. Por favor, yo voy a pasar lista. Según yo mencione su nombre, usted dice presente. Se le unieron a David todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de alma. Y David fue hecho jefe de ellos. ¿Ya saben cuál era el ejército de David? Los que no tenían nada que perder, los que tenían deudas, amargados, que la mujer los botó, que lo botaron del trabajo, que tenían cáncer, que sufrían de depresión. Esos fueron los que siguieron a David, porque ya la vida no podía lanzarlo más lejos. No tenían nada que perder. El ejército de Satanás es el ejército con poder, con fuerza, con salud. Curiosamente, el ejército de Dios son los deprimidos, los amargados, los endeudados, los enfermos. Yo quiero darle gracias a Dios porque Él eligió personas así para su ejército, porque yo califico. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis como trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús eligió, dice el apóstol Pablo, lo débil del mundo, lo necio del mundo, para manifestar su poder en la tierra. Hermano, precisamente en tu debilidad, aquí hay personas, es triste decirlo, aquí hay personas que solo cuando le dio cáncer, doctor, encontraron a Dios. Aquí hay personas que solo cuando fueron divorciados y fueron abandonados encontraron a Dios. Aquí hay personas que cuando Satanás dijo, ya no me sirves para nada, Dios dijo, ahora es que comienza tu vida conmigo. ¿Está clara la palabra de Dios, hermanos? De modo que cuando yo estoy hablando del grupo de los amargados, estoy hablando de mí. Estoy hablando de ti. En tu amargura, en tu dolor, en tu tragedia, en tu depresión, Dios está incluyendo un llamado a servirle en su reino. Pero hay algo. Déjenme imitar a un amargado que yo lo imito muy perfectamente. David, ya yo tengo 2 meses peleando contigo aquí. Y los pampers de mi hija, tú no me has pagado, David. Yo no he visto nada desde que trabajo contigo. Tú eres nuestro rey, David, paga. David tenía algo con qué pagar. Yo lo único que tengo es la unción y con eso no se come. Eso más que podía decir David, miren, yo soy un rey, pero no tengo nada. El plan es este, vamos a luchar todos para ser rey y luego yo le doy de todo. Y eso es lo que Jesús dice, busquen primero el reino y luego todo será añadido. Nos toca ahora luchar por hacer que Cristo reine, controle el mundo y todo será nuestro. Gloria a Dios. ¿Podemos dejar a los amargados por un ratito? Podemos volver a Samuel capítulo 30. Primer libro de Samuel capítulo 30. David vence a los amalecitas.
Y regresa ahora rico, porque encontró todo el despojo, no solo que le quitaron a él, sino a todos los demás. Y ahora David regresa rico, lleno de despojos, con su familia, felicidad. Verso 21, llegó David a donde estaban los 200 hombres que él dejó cuidando a la gente, que estaban muy cansados para seguirlo. Se habían quedado en el torrente de Besor, se habían quedado y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Pero ahora habla de otro grupo, verso 22. ¿Cómo se llama ese grupo? Pero los malos y perversos. ¿Cuál fue el primer grupo? Los deprimidos. Y ahora hay otro grupo, los malos y perversos. Ustedes pueden leer la historia. Dijeron, ok, nosotros fuimos los que fuimos a pelear. El dinero es de nosotros. Ustedes se quedaron aquí cuidando el campamento. A ustedes no les toca nada. Pero la Biblia le llama a esos que pensaron así malos y ¿cómo? Y David dijo no. Versículo 23. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado ¿quién? Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. Y ahí, ¿quién os dará razón en esto? Y aquí yo quiero que usted recuerde ese texto. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. A todos les tocará como igual. Y eso se hizo ley en Israel hasta hoy. Hermano, este pedacito me encanta de la Biblia. Me encanta de la Biblia. David dijo, usted se fue a pelear y dejó a una persona cuidando. El protagonista es el que está peleando, pero si ganamos $200, es 100 y 100. ¿Se ve injusto eso? Eso es regla de Dios. Déjenme ponerlo así. Este hombre que está aquí, miren, pónganse aquí. Este hombre, él priva en evangelista. Pónganse aquí. Este hombre, él se cree lo más grande del mundo. Da una campaña, tú vas a dar una campaña evangelística ahora, la semana que viene, en un lugar. En algún lugar. En algún lugar, vas a dar una campaña la semana que viene. Y se bautizan 200 personas. Déjenmelo aquí tranquilo a él. Él llega al cielo diciendo, Señor, mi recompensa, porque por mí se salvaron ¿cuánto? 200. Él está buscando, como dice la gente, 200 estrellitas, ¿verdad? Y el Señor le da 2. Pero yo fui el que prediqué. El Señor dice, mira, las 200 estrellitas que yo te tenía, el que limpió la iglesia le tocan 2. El diácono y la diaconisa que estaban en la puerta, le tocan 2. La viejita que se quedó en la casa orando, le tocan 2. 3. Eres tú el que reparte. Déjame trabajar. Me voy a ir sentando. Se deprimió. Ay. Hermano, yo estoy aquí predicando y miren, ustedes me ven, él está predicando y es probable que cuando se reparta la recompensa celestial de lo que esta semana ha pasado aquí, es probable que a mí me toque muy poco, porque sin el esfuerzo de tantas personas anónimas, el mensaje no hubiera llegado. Y Dios dice, este reino de Dios no es para los protagonistas que están en el frente. Para mí, el que se queda en la casa pero orando, tiene el mismo valor que el que está en el frente peleando la batalla. Dios recompensa tu trabajo. ¿No es algo glorioso, hermanos? ¿No es algo glorioso? De modo que por pequeño que sea tu esfuerzo en el Señor te está viendo y te lo recompensará. En este momento, hay médicos cristianos que están peleando, luchando contra la vida y la muerte en lugares lejanos. Hay misioneros que se están arriesgando en este momento.
Tú estás aquí, pero tú oras por ellos. Tú pones una ofrendita. Un día das $1. Un día captamos el punto. Y Dios está mirando el resultado de toda su causa. Y un día tú verás que tu oración, tu ofrenda, tu disposición, tu sonrisa, tu humildad, tu trabajo que nadie notó, Dios lo estaba observando y te dará la recompensa. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero eso a mí me encanta. Yo trabajo para un Dios justo que recompensará a cada uno por su mínima labor, donde todos somos iguales y el único grande es nuestro Dios. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Dios, Pastor Tavera. Muchas gracias por regalarnos la posibilidad de mirar la palabra de Dios desde esa perspectiva. ¿Sabe, Pastor? Mientras contaba la historia, era claro que por un momento habían 2 reyes en Israel, ¿no? Sí. Y ambos puestos por el Señor. ¿Qué implicación tiene eso desde el punto de vista de la palabra de Dios? Saúl era rey y David era también un rey desde la perspectiva divina. En la historia bíblica se muestran varias etapas en la vida de David. Primero, un rey ungido solo. Luego, un rey ungido con algunos seguidores. Luego, un rey ungido, rey en Hebrón solo. Y luego de 7 años, rey de todo Israel. Jesús comienza su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él dice eso, no tiene un discípulo, pero ya él es rey. Luego tiene algunos discípulos. Luego resucita y es declarado Señor y Cristo. Inaugura un reino en la tierra. Es rey de los que le siguen. Y dice primera carta a los Corintios: es necesario que él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces todo el reino será entregado a nuestro Dios. De modo que Cristo es análogo a David, reinando sobre una parte, aunque es ungido sobre todo el mundo, reina sobre una parte como David en Hebrón, hasta que todo Israel, y en este caso todo el mundo, se someta a la autoridad de Cristo. Excelente, Pastor. Estamos listos para recibir algunas preguntas y voy a dar paso a la primera de ellas. Adelante, por favor. Hola, Pastor. La verdad que este tema es muy interesante y la pregunta que encontré aquí es: desde el momento en el que David fue ungido para ser rey, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y desde ese momento hasta el momento en que fue coronado oficialmente rey, pasó un tiempo y David pasó bastante trabajo. ¿Puede ser esta historia un símil del creyente que al momento de ser bautizado o ungido con la presencia del Espíritu de Dios, hasta que hereda el reino de Dios, pasa por muchas dificultades? Y la pregunta que sigue ¿es necesario que sea así? La respuesta rápido a ambas preguntas es sí. Desde el momento, el ser parte del reino de Cristo es declararle la guerra al reino satánico. Un cristiano a quien Satanás no le declara la guerra es un cristiano que Satanás considera parte de su reino. Por lo tanto, las tribulaciones del cristiano son necesarias pero más que necesarias, son un privilegio. Filipenses 1:26 dice: a nosotros
se nos ha concedido en Cristo. O sea, se nos ha dado el privilegio en Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Padecer por Cristo, cuando Satanás me declara la guerra, es la prueba para el universo que ya yo pertenezco a otro reino. Por eso es un privilegio para mí que el mismo Satanás me identifique que yo pertenezco a Dios. Un lindo concepto Amén. Para nosotros, y creo que da mucho ánimo en esos momentos cuando tenemos que enfrentar Así es. las dificultades propias de ser un seguidor de Cristo. Hay una pregunta más, pastor, vamos a recibirla de inmediato. En el caso del mandato de Dios de exterminar a los amalecitas, recordando cosas que pasaron hacía ya mucho tiempo, se percibe a un Dios vengativo, distinto al Dios amoroso que nos presenta el Nuevo Testamento con la presencia de Jesús, con el cambio aquel de diente, ojo por ojo y diente por diente, como componer el caso de la mejilla de la otra mejilla. ¿No cree usted, o qué usted podría decirme de esa gran diferencia en lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ok. Yo me crié en un sector peligroso. En más de una ocasión, pero en muchas ocasiones. Yo vi personas matando a otras. Todavía hoy yo no puedo ver una película violenta, no puedo ver nada de violencia. Son traumas que no he podido superar. No puedo ver abusos. Más de una ocasión yo vi personas con un machete acabando con la vida cruelmente de otra persona. Y yo sentirme impotente. Una vez yo vi a un hombre detrás de una mujer para matarla. Yo era un niño, 11, 12 años. Yo tomé una piedra y con toda mi fuerza, gloria al Señor, le rompí la cabeza. ¿Qué tan cruel soy yo? Si tomamos un video de mí con una piedra, dirán, qué cruel. Si miramos todo el cuadro, yo estaba salvando una vida. Satanás tomó control de este mundo. En el Antiguo Testamento yo veo un Dios, no en contraste al Dios de amor, yo veo un Dios de amor interviniendo y castigando y erradicando a personas que estaban extendiendo crueldad en esta tierra. Nosotros decimos, ¿y es ese un Dios de amor? Yo no puedo concebir a un Dios de amor que se quede sentado cuando alguien está siendo triturado. A mí me emociona el Dios que reacciona, que dice, yo reacciono y te destruyo si tú destruyes a alguien. No es un Dios diferente a Jesús. Jesús no es contrario a ese Dios. A lo contrario, Jesús vino a revelar a ese Dios. De modo que es como miremos las cosas. Yo sé que esta explicación que acabo de dar no es la más teológica, no es la más bonita.
tal vez no es la más correcta. Y Dios, que es un juez justo, actúa con justicia. Pero yo sigo viendo en ese Dios del Antiguo Testamento que reacciona, ese Dios que destruye, es al doctor, al cirujano que sin piedad te corta un brazo para poder salvarte la vida. No lo hace por crueldad, sino por amor. Ahora, si le preguntamos al brazo, él dirá que ese cirujano le dañó la sangre, le dañó la vida. Yo prefiero ese Dios que está dispuesto a cortar para salvar. Muy bien, gracias pastor. Todavía vamos a tener oportunidad de contestar una pregunta más generada por la lectura de este capítulo. Adelante, por favor. En el capítulo que hemos tratado esta noche, vimos a un rey fugitivo y que en una oportunidad hasta se hizo pasar por loco. ¿Cuál fue la influencia que tuvo David de los endeudados, los enlutados, los afligidos? Y en esta época, los adventistas modernos, que también andan fugitivos, que también a veces se hacen los locos, ¿cuál será el grupo que influenciará a esas personas con las que ellos se encuentren en el devenir de su vida? Si creo entender la pregunta, Dios nos acepta deprimidos, nos acepta endeudados. El problema es cuando nosotros usamos la obra de Dios como una solución a nuestro estado de sobrevivencia. Y usamos la iglesia para solucionar mi problema económico, mi problema psicológico, mi problema social. La iglesia recibe eso, pero la iglesia es más que eso. Pero cuando lo que somos por naturaleza es lo que somos en el reino de Dios, el reino de Dios no deja ser nada más que una entidad muy corrupta en la tierra. De modo que es cierto que somos endeudados, es cierto que estamos deprimidos, es cierto que hay situaciones duras, pero es cierto también que trabajamos para un rey sabio, justo, que tiene sus normas. Y como dice 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De modo que nuestra condición no justifica nuestros métodos, porque trabajamos para un rey espiritual y nuestra batalla es espiritual. Gracias a ti, pastor, por las respuestas y gracias también a los que nos ayudaron con las preguntas. Creo que ha sido un momento muy especial con la palabra del Señor. Creo que hemos estado sin duda en la presencia de nuestro Dios. ¿Lo creen ustedes así, hermanos? Y creo que el Señor ha hablado para nosotros esta noche. Alguien debería oír la voz de Dios esta noche. Cuando Dios habla a una iglesia o a una persona, siempre lo hace porque quiere transformar la vida de alguien. Y creo que el Señor nos ha dicho esta noche cosas muy importantes. El reino es la prioridad. Ahora lo más importante no es que el Señor resuelva los problemas de tu vida o de la mía. Ahora lo más importante es que se establezca el reino de Dios. Amén. Y cuando eso pase, tendremos también nuestras vidas resueltas. Por eso la mejor manera de vivir es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que el rey para el que trabajamos es justo, es bondadoso y Él va a añadir todas las demás cosas. Yo creo que la historia que hemos visto hoy es una representación muy viva
del mensaje que trajo Cristo a esta tierra. Arrepentíos, cambien de manera de vivir, de pensar, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. El reino no es un lugar a donde vamos a llegar algún día. El reino ya comenzó entre nosotros. Y por lo que vimos esta noche, caben incluso los amargados, los endeudados, los afligidos. Hasta los malvados se pueden acercar. Porque la condición es, sin importar cuál sea tu situación en este momento, la condición es que pongas eso en un segundo plano y busque primero el reino de Dios. No lo olviden, David parecía destinado al fracaso, pero fue quien triunfó por la gracia de Dios. Y eso significa que Dios siempre está guiando su obra hacia el triunfo. Y nunca debemos dudar que en las manos de Dios incluso las peores tragedias pueden convertirse en un gran triunfo para gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Con qué nos vamos a ir después de oír este mensaje? Yo quiero quedarme con la idea de que ser parte del reino de Dios es un gran privilegio. Tal vez no hago gran cosa. Tal vez ni siquiera estoy ahí donde hacen la foto. Tal vez estoy allá donde nadie me ve. Pero no importa, porque cuando el Rey esté en el trono, se encargará de darnos a todos una justa recompensa. Así que buenas noticias, estamos todos incluidos en el reino de Dios. No que te vayas sin recordar que precisamente tu tragedia es lo que te califica para pertenecer a Cristo. Precisamente tu necesidad es lo que te hace atractivo para Él. Y en este momento yo solo te invito a decir: con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo aún lo que no tengo, me entrego y me sujeto a mi Dios y trabajo para su reino. Si ese es tu deseo, ora conmigo. Querido Dios, aquí está tu pueblo en necesidad. En este momento, participando de esta oración, hay más de una persona con el corazón roto, con el bolsillo vacío, con su alma destruida. Pero es en este momento que en su necesidad tú le dices: ven trabajado y cargado, que yo tengo trabajo para ti y te daré descanso. Y Padre, en el nombre de Cristo lo entregamos todo. Amén. Por tu reino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.